Hola, esto es Reflexión y Fe, un espacio dedicado a nuestra comunidad. de la Iglesia Dios es Amor en Aguachica. Gracias por acompañarnos. Hoy nos sumergimos en una enseñanza algo profunda del hermano Julio César Díaz. El cristiano defiende lo instituido por Dios. Y bueno, empezando así, de entrada, ¿no te parece un poco, no sé, curioso el título? Digo, si la Iglesia es de Cristo, ¿verdad? Él la cuida, Él la hace crecer. Claro. Necesita que nosotros la defendamos. Es una pregunta muy interesante. En el fondo, si lo piensas, o sea, la iglesia está en las manos de su Señor. Pero la reflexión del hermano Julio César Díaz nos invita a pensar en algo más. Sí. Nuestra fe implica una responsabilidad activa. Es decir, defender la sana doctrina implica también cuidar el espacio donde esa doctrina se vive, donde se comparte. Nuestra comunidad. Exacto. Y en esta inmersión vamos a explorar justamente ese papel activo que tenemos los cristianos, ¿no? En la protección de la iglesia y sus enseñanzas. Y nos vamos a guiar por las ideas del hermano Julio César Díaz, que él mismo nos recuerda que tanto los líderes como cada creyente estamos llamados a cuidar la grey, o sea, ese grupo de personas que formamos la iglesia, y a valorar la iglesia como una institución sagrada, una institución establecida por Dios. Y él basa su enseñanza en 2 Tesalonicenses 2.15. Y para que veamos, ¿no? La importancia de esta defensa, el hermano Julio empieza con una imagen muy fuerte, una imagen de Argentina. La situación con la ex esposa de Diego Maradona, ¿te acuerdas? Y las pancartas que decían justicia por Dios. Sí. Esa imagen es muy impactante. Personas que dicen creer en Dios, pero le dan una reverencia casi divina a una figura humana, una figura con sus imperfecciones, como Maradona. Y él usa esto para señalar algo más profundo, ¿no? Que cualquier cosa puede convertirse en un ídolo si desplaza a Dios de nuestro corazón. Exacto. Una finca, un trabajo, una relación, cualquier cosa que ocupe el lugar central, que solo le corresponde a Dios, se transforma en un ídolo. Y es ahí donde la defensa cobra un significado particular. No se trata de defender a Dios. Dios no necesita nuestra defensa. Se trata de defender la verdad acerca de quién es Dios y el lugar que Él debe tener en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Claro. Profundicemos un poco más en esto. El hermano Julio usa una analogía muy interesante con el fútbol. Explica que la mejor defensa empieza con la presión de los atacantes. ¿Cómo podemos entender esto aplicado a la defensa de nuestra fe y de la iglesia? Pues lo que él quiere decir es que la defensa no es algo pasivo. No es simplemente reaccionar cuando ya nos están atacando. Es una postura activa. Es estar preparados. Es como en el fútbol, una buena ofensiva dificulta que el otro equipo genere peligro, ¿no? Una vida cristiana activa basada en la Biblia nos capacita para resistir las malas influencias y defender nuestra fe de forma más eficaz. Y la misma palabra defensa tiene un trasfondo interesante, ¿verdad? Él menciona su origen en el latín. Sí, viene de defensa y defendere, que significan repeler. El objetivo es que cada creyente esté listo para repeler, para hacer frente a las ideas y prácticas que van en contra de la sana doctrina y que pueden dañar nuestra fe personal y la unidad de la iglesia. Esto nos lleva directamente a la base bíblica de su enseñanza, 2 Tesalonicenses 2.15, que dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El hermano Julio hace una observación muy importante sobre el contexto de este pasaje. Sí, es fundamental recordar que cuando Pablo escribió esto, la Biblia tal como la conocemos hoy no existía. Las enseñanzas de Jesús y los apóstoles se transmitían principalmente de forma oral, en las reuniones en las casas, por palabra, o a través de cartas que circulaban entre las comunidades, con carta nuestra. Y a pesar de esto, la iglesia primitiva creció de una manera extraordinaria. Lo que resalta precisamente la importancia de aferrarse a la enseñanza recibida, ya fuera directamente de los apóstoles o a través de sus escritos. Y a partir de este versículo, el hermano Julio desarrolla su primer punto clave sobre la defensa de la iglesia. Exactamente, y empieza con algo esencial: reconocer que Jesucristo es el autor y el dueño de la iglesia. Antes del Nuevo Testamento, la iglesia era un misterio. De hecho, la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Ahí la adoración se sentaba en el tabernáculo, luego en el templo, y el sacerdote era el intermediario. Y el nacimiento de la iglesia, como él bien dice, fue en el día de Pentecostés. Y Cristo no solo la fundó, sino que la sigue prosperando y moldeando constantemente. Él usa la analogía de cómo nuestra propia iglesia, con el tiempo, crece físicamente en el lugar de reunión y también espiritualmente en nuestra comprensión de la fe. Sí, el conocimiento pleno no llega de golpe.
Es un proceso continuo de aprendizaje y maduración. Y así como Cristo eligió a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en los inicios de la Iglesia, aunque hoy en día los roles de apóstoles y profetas generalmente se consideran fundacionales y no activos de la misma manera, pues los evangelistas, pastores y maestros siguen siendo fundamentales para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante esa distinción entre los roles fundacionales y los que continúan. Y también destaca que, en un sentido más amplio, todo líder, incluso en la familia, ejerce funciones de maestro, evangelista y pastor dentro de su propia esfera. Exacto. Padres que enseñan a sus hijos los principios de la fe, esposos que se edifican mutuamente a través del ejemplo y la palabra. Y luego, el hermano Julio nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios, en su soberanía, permite el nacimiento y el crecimiento de las iglesias a pesar de los obstáculos. Y lo ilustra con ejemplos muy cercanos a nosotros. Como el comienzo humilde de la iglesia Pan de Vida, ¿no? Y la historia inspiradora de Lidia, la primera creyente europea, mostrando cómo el evangelio se extendió desde Jerusalén hasta lugares remotos. Y conecta esto con 1 Corintios 3.6, recordándonos que aunque nosotros plantemos la semilla y la reguemos, es Dios quien da el crecimiento. Y no se queda ahí. Nos recuerda cómo el Evangelio llegó incluso a Gamarra y a Huachica, mencionando el esfuerzo de misioneros de diferentes denominaciones que llegaron a Colombia hace más de 90 años y establecieron instituciones como la de Caña. Y también evoca la memoria de figuras como el hermano de la trompeta y el hermano Centeno, pioneros en la siembra de la fe en nuestra región. Es muy valioso recordar esas raíces históricas, ¿no? Y el hermano Julio subraya que a pesar de las diferencias doctrinales que puedan existir entre denominaciones como la Alianza y la Cuadrangular, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo seremos reunidos por el Señor. Y comparte la historia, muy conmovedora, de la iglesia en La Esmeralda, Morales, que comenzó siendo una simple choza de palma y creció durante 38 años. Una historia ligada a la valentía de una bisabuela que arriesgó su vida para poder leer la Biblia. ¡Qué ejemplo de fe! Un testimonio poderoso de cómo la obra de Dios trasciende las barreras denominacionales. Y también aborda cómo Dios permite que la iglesia crezca incluso en medio de pruebas y persecuciones, como el martirio de Esteban y la dolorosa experiencia de la familia pastoral. Sí, ejemplos impactantes de cómo, incluso en medio del sufrimiento, Dios puede obrar de maneras que no imaginamos. Y la transformación de Saulo, quien aprobó la muerte de Esteban y luego se convirtió en el apóstol Pablo, es un testimonio increíble del poder redentor de Dios. Y también nos recuerda la persecución que enfrentan muchos cristianos en el mundo hoy en día, animándonos a recordar que el evangelio seguirá avanzando a pesar de la oposición. Y cómo Dios levanta columnas en la iglesia de formas inesperadas, incluso utilizando a personas con un pasado difícil, como fue el caso de Pablo. Él comparte su propio testimonio personal de cómo llegó a la fe y de las personas clave que Dios usó en su camino, enfatizando que Dios elige a quien Él quiere para el beneficio de su iglesia. La historia de Bernabé buscando a Saulo y llevándolo a Antioquía, donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, es un hermoso ejemplo de ese compañerismo y crecimiento en comunidad. Y a pesar de las luchas físicas de Pablo, como su problema de visión, Dios lo usó poderosamente a través de sus cartas. Finalmente, en este primer punto se enfatiza que es Cristo quien moldea la iglesia. Su segundo punto se centra en cómo Dios establece un orden estructural dentro de la iglesia. Y él comparte una experiencia personal sobre cómo, a pesar de no ser un pastor formalmente ordenado, se le pidió predicar en un retiro de hombres, lo que refleja la participación de diversos miembros en el ministerio más allá del pastor principal. Y plantea una pregunta muy pertinente. ¿Por qué son necesarios recordatorios constantes sobre prácticas básicas de la iglesia si los creyentes están bien arraigados en la palabra? Toca un punto muy relevante sobre las distracciones que pueden surgir durante los servicios, como el uso de teléfonos móviles, incluso con la excusa de leer la Biblia en ellos. Enfatiza la importancia de mantener una atención enfocada en la palabra y evitar interrupciones que puedan distraernos del mensaje. Y concluye esta sección recordando que la voluntad y los hábitos de cada creyente son cruciales para mantener una fe sólida y no ser fácilmente desviados por falsas doctrinas. Su cuarto y último punto se enfoca en la importancia de respetar la institución soberana de la Iglesia, ligándola a la tercera parte de 2 Tesalonicenses 2.15. Que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, añade que los creyentes hoy en día tenemos la Biblia completa y por lo tanto tenemos aún más razones para respetar y valorar la iglesia. Utiliza el ejemplo práctico de su propia familia, donde sus hijos han crecido en el ambiente de la iglesia, contrastándolo con aquellos que llegan a la fe más tarde en la vida o en familias donde hay diferencias de creencias. Describe la iglesia como un hospital espiritual para aquellos que están enfermos, que tienen dificultades, dudas, conflictos y tristezas.
con Jesucristo como el médico que sana. Subraya la importancia de defender y respetar la Iglesia como institución incluso frente a amigos o conocidos que puedan hablar negativamente de ella. Y ese respeto por la Iglesia debe extenderse también a nuestras interacciones en el mundo digital, en plataformas como WhatsApp, TikTok e Instagram. Recordando Romanos 12.12 sobre presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivos y no conformarnos a este mundo. Aborda el comportamiento inapropiado que a veces se observa en redes sociales por parte de algunos jóvenes cristianos, lo cual puede dañar su testimonio, contrastándolo con la necesidad de que nuestra conducta como creyentes refleje la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Concluye reiterando que la Iglesia debe defender su doctrina y la institución divina de la familia. Los creyentes enfrentaremos humillación por el nombre de Cristo, pero nuestra fortaleza radica en comprender la sana doctrina para poder dar respuestas correctas. La Iglesia no es un juego. Recuerda la trágica historia de la familia pastoral y las falsas acusaciones que enfrentaron, incluso después de su muerte, afirmando que aunque Cristo defiende a su Iglesia y a los verdaderos creyentes, estos deben estar preparados para el reproche. En resumen, lo que hemos aprendido hoy de la enseñanza del hermano Julio César Díaz es que, si bien la Iglesia le pertenece a Cristo y en última instancia no necesita nuestra defensa en su esencia, como creyentes tenemos la responsabilidad activa de defender nuestra Iglesia local y su sana doctrina tanto dentro como fuera de sus muros e incluso en el seno de nuestras propias familias. Esto es crucial para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no sea deshonrado. Así es. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre las enseñanzas del hermano Julio César Díaz. Te animamos a meditar sobre tu propio papel en la defensa de la integridad de tu iglesia y sus enseñanzas. Y te dejamos con esta pregunta para que pienses. ¿De qué manera puedes tú, en tu vida diaria y en tus interacciones con los demás, defender activa y sabiamente la verdad del Evangelio en la comunidad de creyentes a la que pertenecen? Pero tenemos una responsabilidad. Defender nuestra fe. Gracias, Señor. Por esta enseñanza. Dios es el defensor final. Pero nosotros tenemos un papel. Defendamos nuestra iglesia. Y la doctrina. Dentro y fuera de ella. Incluso en nuestras familias. Para que el nombre de Cristo sea honrado. Padre bueno, Dios misericordioso, te damos la gloria, la honra y la alabanza porque tu palabra mora en nosotros. Útil para redarguir, para enseñarnos. Y aunque sea dolorosa como espada de doble filo, es lo mejor que tenemos. Para defender tu doctrina. Gracias por el liderazgo que nos guía. Que nos ayuda a enseñar tu palabra. Y el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.